¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Chat Político. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Y recuerden que también a través de nuestra plataforma digital www.unidiversidad.com.ar ustedes pueden acceder a todos los contenidos que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo y que si quieren también volver a vernos lo pueden hacer a través de la pestaña de Señal U. Como cada lunes vamos a tener una conversación con algún invitado especial. En este caso es el neurólogo Conrado Stoll, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, un gusto hablarle. Bueno, lo hemos invitado para hablar de distintos temas, obviamente tiene que ver con lo relativo a la salud. Usted es especialista, vamos a decir que el doctor es egresado de la UBA, pero además ha hecho sus especialidades y su residencia en Estados Unidos, así es que es un referente no solamente para la Argentina, sino para el mundo en el tema de salud. Doctor, nosotros queríamos empezar un poco hablando de esta cuarentena, que desde algunos sectores es cuestionada, sobre todo desde los sectores económicos de nuestro país, y que, como dice el presidente, la prioridad en este caso es la salud. ¿Cuál es su visión, sobre todo con eso, con las críticas que tiene esta cuarentena desde algunos sectores? Creo que las críticas pierden valor porque las críticas ocurrieron desde el principio. Escuchamos muchas versiones que circulaban por WhatsApp, por mensajes de científicos argentinos en el extranjero, de economistas locales, de distintas personas, políticos, que la criticaban. Pero esto fue desde el día uno. Entonces eso pierde valor. ¿Cuándo estaba mal el aislamiento? ¿En ese día uno, en esas primeras semanas o ahora? ¿Hay algún momento en el que estuviera mal? Entonces la pregunta es, ¿cómo se controla una pandemia? Y Sí. nadie lo discute. El pilar fundamental es aislamiento. Después es una mesa de muchas patas, porque hay que testear. Y para no repetir de memoria testear, testear significa hay que diagnosticar a los afectados por la pandemia, a la gente que está infectada, para identificarlos y aislarlos, para que no sigan contagiando, dado que este es un virus muy transmisible. Se transmite en promedio a 2 o 3 personas más por cada infectado. Y después además buscar a los contactos. Y lo tengo que hacer rápido eso, porque si no lo empiezo desde el principio, cuando tengo 100 infectados, 200, 400, ¿se acuerdan cuando era ese el número? Ahora Sí, ya estamos en más de 20.000. sí. Entonces, si yo no lo hago rápido, cuando son unos pocos decenas o cientos, ya los contactos de 20.000 infectados es imposible encontrar cuando uno tiene 1.000 por día. Tiene que aprovechar cuando es un menor número, pero ese patrón de identificación y diagnóstico de la persona infectada, de sus contactos y aislarlos, eso es lo que mejor funciona, aunque hay otros métodos que y hemos estado proponiendo ahora, ya que eso no se hizo en Argentina, pero Australia, Nueva Zelanda, los países escandinavos, todos tuvieron una campana perfecta de infectados que subieron, llegaron a un pico y después bajaron. Y ya todos ellos están abriendo su sociedad, e incluso Noruega ya dio todas las fechas y ahora, a mediados de junio, las piletas, los gimnasios, hasta estadios deportivos. Casi todo, absolutamente. Pero pasaron por la campana. Nosotros seguimos subiendo. Doctor, usted hablaba del pico de contagios. En estos días hemos visto cómo sube la cantidad de contagios aquí en nuestro país y muchos están esperando, bueno, el límite. ¿Cuándo suponen que puede llegar el pico de contagios aquí en la Argentina? Es parecido a lo que decían de las críticas económicas, porque me acuerdo muy bien cuando era abril y decían que principios de mayo iba a ser el pico, Sí. y alguno decía a mediados de mayo, y algún valiente a fin de mayo, y después escuchamos decir que iba a ser a principios de junio, y ya estamos. O sea, no, si no hay un control activo de la pandemia, y no se están tomando medidas específicas como por ejemplo un amplio testeo de la población para tener una foto clara de dónde están los focos, que siempre es con focos la infección, Sí. no es parejo, no es todo el mundo contagia lo mismo. Ujú. Hay personas que son súper contagiadores y hay eventos que son súper contagiadores. Y es tan poderoso este concepto que se sabe que a nivel mundial funciona más o menos la proporción de que 10 a 20% de los infectados causan el 80% de los infectados generales. El Ujú. 10 al 20 causa el 80% total. Por eso es tan importante lo de supercontagiadores y eventos supercontagiadores. Entonces,
Seguimos aumentando y yo no me animaría a decir cuándo va a ser ese pico y que no Ujú, sabemos si puede ser una meseta. En Estados Unidos ha sido claro. una meseta, hace semanas que siguen con muchos muertos y no caen claramente del otro lado de la curva a empezar a tener menos contagiados cada día que el día previo. Ujú, Ya van por 110.000 muertes, sí, 110.000 muertes, casi 2 millones de infectados. Pero de nuevo, seguimos subiendo. Yo no me animaría a decir, dado que no hay un control de números muy confiable, o sea, nuestro número total de infectados es absolutamente confiable. Probablemente no, porque se testea poco. La claro. cantidad de muertes, me tendrían que decir, sí, ¿cómo no se van a hacer confiables las muertes? Bueno, muchísimos países muy confiables como Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos, Sí, ya nos han dicho fuertemente, sepan que ninguno estamos contando bien las muertes por COVID-19. ujú, Estamos todos subcontando. Entonces, claro. si los números no son tan confiables, yo no puedo hacer ningún modelo matemático para saber cuándo llega el pico. Seguimos aumentando, eso es lo que vemos con el agravante del gran sector de pobreza que hay en países como los nuestros. Tal cual. Usted dijo una palabra clave y es lo que se está reflejando, por ejemplo, en estos momentos en la Argentina. Llegó a los barrios vulnerables y también ha desnudado las distintas necesidades y carencias que tienen esos sectores. Eso puede ser, sin duda, uno de los motivos por los cuales hay tantos casos en estos barrios, doctor. No hay duda. ¿Por qué lo vulnerable se asocia con estos casos? ¿Qué pasa? Expliquémoslo para que Ujú, sea racionalmente lógico. La gente con bajos recursos económicos, en el lugar del mundo que sea, vive en espacios reducidos, o sí. sea, tiene más densidad poblacional en su propia casa. Llegan a ver varias personas por cuarto. Eso Ujú, impide, obviamente, en forma física el distanciamiento físico y aumenta el contagio. ujú, Porque el índice de contagio en familia, intrafamilia, es del 40%. O sea que no sí. es que porque haya un infectado en una familia se van a contagiar todos todas las veces. Ujú, No, porque cuando una casa es grande, amplia, ventilada, no se van a necesariamente contagiar todos. Es alto el índice de contagio en una familia, 40% promedio, sí. pero en sectores carenciados económicamente va a ser más alto todavía. Ambientes chicos, muchas personas por ambiente, no ventilados. Y Segundo, la carentes de algunos biología. servicios, ¿no? Porque hablamos del acceso al agua potable, que lo tenemos, o para nosotros es mucho más fácil, en estos lugares por ahí no existe esa posibilidad y eso también potencia la posibilidad del contagio, ¿no? Absolutamente. Escuchamos en Villa Azul que salía barro de las canillas literalmente, decía un vecino. Sabemos que en algunos lugares directamente no había agua corriente. ¿Cómo me lavo las manos con jabón si no hay agua corriente? A esa gente hay que llevarle lavandina, hay que llevarle alcohol en gel o llevarle agua. Así que ese es un factor, por supuesto, toda esa parte física asociada con la vulnerabilidad económica. Y aparte la biológica. Una persona de 50 años sin recursos económicos tiene biológicamente la edad de alguien de 80 Mm, en un país desarrollado. Porque esa ujú, persona de 50, desde no haber ido nunca al odontólogo, y se sabe que esos problemas dentales se asocian con infarto y con enfermedad de las arterias, hasta no tener controlada su presión arterial, la diabetes, el colesterol y, por supuesto, exceso de peso que se asocia con bajo índice económico. Pero lo importante y valioso que nos dimos cuenta que iba a haber un grave problema, lo dijo Bill Gates, en los países emergentes por la gran cantidad de pobreza, porque en el hemisferio norte, que hay baja pobreza, se veían estadísticas. En Europa, uno entraba a una terapia intensiva en Alemania y la proporción de inmigrantes africanos o árabes era mayor que la de ciudadanos alemanes en la mm, terapia intensiva con COVID-19. En claro. Estados Unidos, del personal de salud afectado, el 65% eran minorías. En Estados Unidos, ¿cuál fue la población de Estados Unidos más afectada de todas en todo ese vasto territorio? No fue la ciudad de Nueva York, fue la población de indios americanos navajo. Los Mm. navajos han sufrido la mayor índice de la pandemia, tanto miedo tienen que niegan los síntomas porque ven que la gente que va al hospital no vuelve y tienen miedo de perder la lengua navajo, porque los Mm. más grandes, que son los que la hablan y la enseñan, se están muriendo todos. Qué terrible. Me quedo pensando un poco en lo que usted hacía también, esto de comparar lo que ha pasado en distintas partes del mundo. Y la pregunta en ese caso es, ¿cuál es o cómo debe ser el rol del Estado? Digo, pensando cómo se ha manejado, por ejemplo, el Estado, el gobierno en Estados Unidos, el gobierno en Brasil, y cómo se está manejando el gobierno en la Argentina. ¿Cuál es el rol que debe cumplir como para evitar que se siga propagando la enfermedad? Y si se puede hacer una comparación, ¿cuál es la valoración que usted le hace al desempeño del Estado argentino? Por un lado, uno tiene que decir este virus y esta enfermedad es tan heterogénea que uno compara países y uno dice no depende del país, no depende del gobierno. Uno diría a priori eso. Ujú, Haití, 50 muertos. República Dominicana, que es a la vuelta de la esquina,
500. ¿Por qué? Irán, 8.000 muertes. Irak, su vecino de al lado, 250. ¿Cómo es eso? Depende de otros factores que no podemos controlar. Pero al mismo tiempo uno tiene que volver y decir, sí, depende del Estado. Porque en muchos los países escandinavos, y remarquemos algo, estados en que los líderes eran mujeres, esto ha sido muy comentado, 6 países, Taiwán, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Islandia, se manejaron mejor y hay muchos estudios que no vamos a nombrar ahora que muestran que las mujeres son muy buenas en liderazgo y la virtud principal, le sumámoslo todo en una palabra, empatía. Son fuertes de carácter, pero con mucha empatía. Eso es una combinación ganadora. Claro. Ahora, vamos a Estados Unidos, país más poderoso del mundo, con instituciones tan fuertes que es difícil que algo lo pudiera derribar. Pero en este momento no tienen un buen liderazgo político, más allá de la opinión personal, pero evidentemente no tienen buen liderazgo político. Hemos visto las revueltas de los últimos días que tienen que ver con esa falta de liderazgo político y que esta pandemia, estoy seguro, con otro gobierno se habría manejado un poco mejor por lo menos. Y Brasil como ejemplo extremo de ausencia absoluta. Yo diría que es un ejemplo de un liderazgo político negativo. Claro. Cuando un presidente sale citado en la revista científica más importante del mundo, que se llama Lancet, que el título del editorial era ¿y qué? ¿Y por qué se llamaba ¿y qué? El artículo científico hablaba sobre la pandemia en Brasil, lo mal que va. Sí. Pero el título se refería a que cuando un periodista le preguntó a Bolsonaro ¿qué piensa de esta cantidad de muertes? ¿Y qué? Contestó él. Y a los autores, a los que escribieron en la editorial en esta revista científica, les pareció que eso es suficientemente importante como para ponerlo, y ahí tienen la cantidad de infectados que hay en Brasil con 32.000 muertes. Ya alcanzó a los peores de Europa. Solo le falta el Reino Unido. En la Argentina me he cansado de alabar que el 19 de marzo a la medianoche el presidente Fernández dio una indicación brillante: aislamiento obligatorio. Después se fue posponiendo esto, ya lo sabemos perfectamente, acá estamos en junio y seguimos en cuarentena, se ha flexibilizado mucho, ha habido anuncios muy recientes, pero falta, ya dije, en una mesa de muchas patas. La decisión del aislamiento fue muy buena. Ese mismo día el gobernador de California también lo decidió para California, que lo manejó bien, pero le faltó el testeo a la Argentina. Faltó el testeo y capaz que faltó equipo. Nosotros que somos tan expertos en fútbol. Acá era son una cantidad de infectólogos. En lo que uno lee, y yo todo lo que les estoy diciendo, créanme, puedo poner una parte, por supuesto, de opinión personal, pero casi todos son datos científicos lo que les digo. En casi todo lugar del mundo, los equipos que tienen los gobiernos están liderados por ahí el doctor Fauci en Estados Unidos, un reconocido infectólogo, pero hay matemáticos, hay epidemiólogos, sociólogos, economistas, especialistas en salud pública, emergentólogos o terapistas, porque los pacientes terminan en terapia intensiva y es una parte muy importante de la enfermedad. O sea, conclusión, eso es lo que le puedo decir de los liderazgos, paseando un poco por el mundo de países tan estables como los escandinavos y Nueva Zelanda, las mujeres, Estados Unidos en un momento y en un gobierno muy especial, Brasil en un extremo muy malo, ausencia de liderazgo o liderazgo negativo, y la Argentina, que ha hecho bien las cosas, le faltó la pata del testeo, que no puedo decir que fue el gobierno. Yo creo que son las personas que lo asesoran, seguro saben más que yo, no tengo duda, pero el resto del mundo ha hablado de testear y el único ejemplo en el planeta de un país que no testeó y le fue bien es Japón. Pero Japón tiene tantas razones para que le vaya bien que era el único que podía darse ese lujo. Tal cual. Me quedé ahí pensando en una palabra que usted dijo, que era básicamente aquellos que trabajan en las unidades de terapia intensiva. Y en las últimas horas, justamente la presidenta de la Asociación de las Terapias Intensivas decía que se necesita más especialistas en ese campo, que si bien han asesorado al gobierno y le han sugerido cómo actuar apoyándose en médicos especialistas en otras áreas, es real que Argentina está carente de más profesionales y que por ahora, como los números están bien manejados, se puede enfrentar la situación, pero frente a un panorama más crítico, bueno, obviamente sí o sí se va a tener que plantear la Argentina generar más especialistas en terapia intensiva para que ojalá no suceda, ¿no? Frente a otro panorama similar estemos aún más preparados. Todo lo que dice es absolutamente correcto, porque usted puede comprar 100, 1000 o 1.000.000 de respiradores. Se compran, se pagan y ahí están. Pero las personas que los manejan, los que saben manejar un respirador, usted no los puede fabricar en 10 minutos.
Ese es el terapista que requiere años de formación. Sí, Una especialidad compleja. Bueno, la mía, no digo que sea compleja, pero yo soy especialista en enfermedad cerebrovascular. claro. La enfermedad cerebrovascular, el ACV, es la segunda causa de muerte en la Argentina. Ujú. ¿Saben entrenados formalmente cuántos hay? ¿Cuántos? Formalmente, alguien que haya hecho un programa formado que empieza un día y termina el último, como decir soy cardiólogo, acá está mi diploma. Sí. Nadie, ninguno. ¿Mm? La segunda causa de muerte del país. No hay nadie a quien culpar. Es Claro. una especialidad más joven, no se desarrolló acá para formar gente, no tiene formación especial, pero ahí está lo que usted está diciendo de los terapistas. Es verdad que faltan y es verdad lo que usted dice, para el futuro, para acá, si, bueno, esperemos que no se lleguen a saturar, pero es una especialidad que falta y compleja de nuevo, porque no son reemplazables por otro médico que uno diga, bueno, ese puede hacer ese rol. Nosotros podríamos, por ejemplo, formar trabajadores sanitarios y habría que hacerlo ya. Tendrían que estar haciéndolo, porque esa es una forma de controlar la pandemia si no tengo testeo. Ir Ujú. puerta a puerta, sobre todo en los lugares carenciados, en las villas, ejércitos de personas. Otros países han tenido mucho éxito con esto, ¿eh? De Ujú. Oriente, Sudáfrica, Japón, decenas de miles de trabajadores sanitarios que son fácilmente entrenables, que van puerta a puerta buscando los infectados. Bueno, con terapia intensiva eso no pasa, y sobre todo en esta enfermedad, que varía desde la trombosis en el cerebro, la inflamación del corazón, los pulmones, enfermedad digestiva en los chicos, eso que llaman Kawasaki, Sí. etcétera. Una enfermedad muy heterogénea y complicada, con un manejo de respirador también complicado, con la falta de oxígeno. Doctor, ¿qué nos espera? Digo, pensando que la Organización Mundial de la Salud dijo, tal vez esto vino a quedarse, y teniendo en cuenta que si bien hay más de 120 proyectos relacionados con la vacuna, la posibilidad de una vacuna en todo el mundo, ¿cómo se ve el futuro? Digo, en la inmediatez es imposible pensar en una solución para esto, nada más que enfrentarlo con distintas medidas. Algunos dicen, bueno, la cuarentena puede ser hasta medieval, pero frente a este panorama actual, ¿cómo sería el futuro de acá a 6 meses, por ejemplo, pensando, también combinando un poco la perspectiva con lo económico en la Argentina y también teniendo en cuenta que a nivel regional el gobierno argentino está manejando bien el tema con el aislamiento, esta situación de la pandemia? Sí, medieval no sé, o medieval sí, por supuesto que las pestes así se combatían, pero en 1918 la de influenza H1N1 se manejó así. La Ujú. gente encerrada, había tratamientos, había transfusión de plasma, como hay ahora, lo mismo, pero la gente encerrada, no tenían testeo, no podían diagnosticar quién tenía el virus. O sea, la Claro. única forma era encerrarse. Lo de la vacuna, están diciendo, y hay un laboratorio que ya se asoció con este grupo de Oxford y que promete tener 400 millones de unidades para septiembre, o Mm. sea, mucho antes de lo que se había dicho. Pero como ustedes, yo escucho la gente que dice si vino para quedarse, si se va a ir, y la verdad, no he oído a nadie que sustente por qué puede decir que he escuchado el que dice que este es un virus estacional. Entonces, en Ujú. invierno es muy agresivo, y ahí nos preocupa un poco a nosotros lo que viene Sí, ahora, sí. y se calmó, parece, en el hemisferio norte. Por otro lado, en Brasil, más calor y humedad imposible, y vemos como arrasa, pero algunos dicen que es de estaciones, como la gripe, más en invierno, un poco menos en verano. Muchos dicen eso, que va a seguir siendo así y por lo tanto viene y se queda. Yo me pregunto, ¿y por qué no puede ser como el SARS-1, el de 2003, y el Ujú. MERS, del Oriente Medio de los camellos, que vinieron, infectaron en total 8.000 el de SARS, 8.000 personas en el mundo el de SARS-1, 3.000 el del MERS, y desapareció y se fue. La porcina de H1N1 del 2009 también se pensó que iba a ser muy agresiva, muy mortal, terminó siendo mucho más benigna. Esta ya sabemos algunas cosas concretas para enfatizar en esta pregunta, que es muy malo este virus, que la mortalidad no es el 16% de Bélgica, pero no es el 0,1% de una gripe común, que es un virus que hace daño en muchas partes del organismo, no solamente da una neumonía, que el costo de aislarse es altísimo, pero hay cuentas matemáticas, la Universidad de Wyoming, algo hicieron en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, en que el costo de aislarse es altísimo económico, pero Sí. hicieron la cuenta matemática de que sigue siendo menos que de que uno no se aísle. Si no se aísla la gente, la cantidad de infectados y muertes es tal que el costo es mayor para el economista, que le quede duda. Y de la vacuna sí, 140 puede ser que se apruebe más de una. Ujú. Si se controla la pandemia, va a ser difícil terminar de hacer la vacuna, porque puede haber un laboratorio que ponga plata, y ese laboratorio que dije que se unió a Oxford consiguió $1.000 millones para estar con 400 millones de dosis en septiembre. Pero tienen que tener gente que se infecte para probar que funcione.
Hay estudios para probar, entonces uno tiene que inyectarse la gente, esa gente infectarse y uno poder probar que la inyección de la vacuna generó anticuerpos que impidió la infección, la enfermedad, ¿no es cierto? Pero una vez que las pandemias van desapareciendo, no puedo probar la efectividad de la vacuna. Esto pasó con el ébola, en que se hizo la vacuna, pero se controló la epidemia del ébola, ahora acaba de haber un brote justo, pero hablo de previamente, se calmó y no pudieron probar la vacuna porque no había pacientes que se infectaran. Entonces ese es el resumen de qué esperar, si se va a quedar o no. No hay evidencia fuerte y poder decir sí, se queda, esto queda para siempre. La vida ha cambiado, eso no hay duda, y va a quedar cambiada con este o aunque este desaparezca. Y vacuna lo más temprano podría ser septiembre. Mientras tanto, el único tratamiento más o menos efectivo es la transfusión de plasma con los anticuerpos. Doctor, una última pregunta porque nos encantaría seguir hablando con usted, pero bueno, el tiempo apremia siempre en la televisión y está vinculado un poco con cómo nos hemos portado los argentinos, también teniendo en cuenta que algunos dicen, bueno, parece que hay como una especie de cansancio en esto del aislamiento. El consejo suyo, digo, teniendo en cuenta esto, porque uno anda en la calle y ve gente mucha con barbijo, pero también algunos que se han relajado y deciden salir desafiando estas medidas preventivas. ¿Cuál es su consejo teniendo en cuenta que usted es el especialista? Pero esto se pone nota y está estudiado que la gente que tiene éxito en la vida es la gente que es perseverante, el que estudia o hace la gimnasia o come sano, no hoy y mañana, sino para siempre. Y hay hasta una predeterminación genética de quién hace eso. Y eso se sacan 10. Aquí hubo 2 semanas estrictas. Yo salía por los medios o por mi trabajo como médico y realmente era una ciudad fantasma. Pero duró poco. Y ahí apareció nuestro espíritu latino, que obviamente no somos de Nueva Zelanda, ni daneses, ni de Taiwán o Corea del Sur. Y nos sacamos 7. En mi época 6, 7 era bueno. No era muy bueno 8, ni distinguido 9, ni 10. Porque la realidad es que en lo anecdótico personal y en lo que vemos en la calle, mucha gente ha salido que no tenía la excusa para salir. Sí. Conocemos muchas anécdotas de asados y de fútbol que han causado pequeños brotes y reuniones que han causado pequeños brotes. O sea, se instauró muy bien el aislamiento, mucha gente lo ha respetado, una mayoría, pero tenemos una proporción mayor que en otros lugares. Hablábamos de Japón hace un rato que sin mucho testeo controló la pandemia, pero ahí tiene. La conducta es perfecta. Claro. No solamente en el acatamiento de decir me quedo en casa, sino que gente que nunca entra con zapatos a una casa, es gente que nunca se saluda tocándose, etcétera, etcétera. Nos hemos comportado un bueno. Es verdad que a esta altura es difícil tener paciencia, entonces yo acá digo, no, tenía que ser estricto por ahí un par de meses. Ahora tendríamos que estar pensando cómo salir. Si no vamos a testear, y está decidido, y ya se ha flexibilizado bastante, quizás habría que flexibilizar mucho la cuarentena para un sector económicamente productivo de la Argentina, no abrir piletas, por supuesto, no un bar, ni tampoco gimnasio quizás, y gente de 80 años sugerirle que se quede en su casa, pero abrir ampliamente para un sector con recursos económicos y productivo económicamente, y buscar esos focos de supercontagiadores en las villas, en los lugares carenciados, y ahí apoyarlos con mucho testeo y todo el apoyo que haga falta, ese tipo de doble cuarentena la que deberíamos hacer para reactivar la economía del país. Sin duda. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado para compartir con nosotros su experiencia y sobre todo también su análisis de lo que está sucediendo en el país y en el mundo en relación a esta pandemia. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, espero que ayude. Por supuesto. Ahí escuchábamos y veíamos al doctor Conrado Stoll, neurólogo, lo decíamos, egresado de la UBA, con especializaciones en distintas universidades estadounidenses y además un referente de la salud en la Argentina y también en el mundo. Hablaba con nosotros de lo que vivimos hoy aquí en la Argentina en relación al coronavirus. Esto ha sido Chat Político, les agradecemos a ustedes que hayan estado este ratito con nosotros y la invitación es para el próximo lunes, como siempre, a las 22. Muchas gracias.